Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 12 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La reforma electoral que se viene. El registrador está empeñado en hacer una reforma electoral y en mandarnos hacia el voto electrónico. El voto electrónico es un retroceso, el voto electrónico ha sido rechazado en muchas partes y además está completamente desbordado por la tecnología y por las condiciones en que esa tecnología debe ser y puede ser invulnerable a los ataques de dentro y de fuera. El blockchain, hablaremos con Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, sobre ese particular. La apertura cuando todo está peor. Bueno, hay que tratar de entender. Esto no ha sido sencillo. El desarrollo de las cosas en Colombia en materia de enfermos y de muertos ha sido más que aceptable. Pero, ¿qué viene? Y ahora es cuando abrimos, y abrimos en el momento en que todo está peor. Entonces, cuando teníamos pocos contagios no podíamos abrir de miedo al contagio. Ahora que tenemos muchos contagios estamos abriendo. Uno quisiera entender y quisiera saber cómo se va a hacer esa apertura. Todos pues abiertos, menos los mayores de 70 años, para quienes el presidente receta una prisión. ¿Eso es una prisión? La prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, porque el presidente los tiene que cuidar. Más bien los mayores de 70 años podríamos cuidar del presidente. Sería una buena idea. La guerra de las estatuas, ¿qué es lo que esto significa? Esto significa una rebelión contra el pasado. El pasado es pasado y el pasado tiene una carga sobre la vida presente. Y el pasado hay que conocerlo y con el pasado hay que contar porque de eso está compuesto nuestro presente. Si no hubiéramos tenido la colonización, aquí no habría civilización sino la civilización entre comillas indígena, que venía años luz detrás de la cultura europea, detrás en todo, en tecnología, en concepción del mundo, en lo que se quiera. Que eso es discutible, pero tumbando las estatuas, tumbando la estatua de Colón, ¿qué es esa rebelión contra el pasado? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca? Hablaremos con el senador John Jairo Suárez. Y dale con el tema de los norteamericanos en Colombia, la invasión norteamericana, 52 hombres que vienen a ayudarnos con el tema del narcotráfico. Nos están ayudando muy poco, le queremos decir a los norteamericanos, necesitamos una ayuda muy superior. Por ejemplo, con unas escuadrillas de aviones para fumigar los cultivos ilícitos. Necesitamos más presencia norteamericana en las costas para que no salgan más sumergibles cargados con cocaína. Tenemos que ser socios de verdad en esta lucha. Ellos como compradores de la cocaína y nosotros como vendedores. Ni más faltaba que no fuera común nuestro destino y que estos empeños no se pudieran cumplir, que se cumplen además desde hace cuánto tiempo, cuántos años en la historia de Colombia. Y la Catedral de Palmira. Es de proponer que, ahora que están exaltando la figura del general Naranjo, le pregunten o le dediquen un capitulito a explicar cuál fue el tratamiento que le dio a los Rodríguez Orejuela en la cárcel de Palmira y cómo allá dejaron montar una catedral afrentosa para Colombia, vergonzosa para Colombia. Una prisión que era un palacio, y un palacio donde llegaban los maîtres, donde los chefs atendían a los visitantes. Aquello era una absoluta vergüenza. Y donde esos sujetos salían cuando les daba la gana a parrandear en su casa en el sur de Cali. Y todo eso con la dirección de la policía del señor general Naranjo.
Dios nos tenga de su mano. La regla fiscal y el endeudamiento, estos sí son temas nacionales, señores. No vamos a discutir ahora si el endeudamiento se justifica o no se justifica, si había manera de evitarlo, si era preferible una emisión del Banco Central a un endeudamiento externo. Vamos a decir que existe y que es de unas proporciones gigantescas, enormes. El tema del endeudamiento, el tema pensional, el tema de las transferencias a las entidades regionales, ahí se va todo el presupuesto de la nación cubierto por los recaudos tributarios que logra el país. Todo lo que sigue de ahí en adelante es o productos de capital, lo que viene de Ecopetrol, porque ya acabamos todo lo demás, vendimos por 4 pesos a Isagen, nos estamos quedando sin empresas productivas y lo demás es endeudamiento. Gran tema para que los colombianos lo conozcan y para que lo analicen y para que se pronuncien sobre él. De Venezuela, el más espantable genocidio que se está cometiendo en la humanidad, nadie habla. El mundo le dio la espalda a Venezuela y resulta que Venezuela, el país más rico en petróleo, no tiene gasolina. No hay recursos médicos, no hay hospitales, no hay electricidad, no hay agua, no hay comida. La gente se muere literalmente en Venezuela y por lo menos 2 generaciones de niños han crecido con desnutrición, lo que significa retrasos cerebrales imposibles de subsanar más adelante. Y ante ese crimen, la humanidad tranquila, la humanidad quieta y callada, y no somos capaces de mover la opinión pública para darle a Venezuela un sistema donde la gente pueda comer, donde pueda vivir, el que sea, pero donde la gente pueda desarrollarse como seres humanos. Los candidatos a la Procuraduría, a la Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. El retiro parcial de pensiones. Como estamos muy pobres, entonces retiramos las pensiones, nos comemos el porvenir, y si ya tenemos un hueco gigantesco con el tema de las pensiones, si retiramos de los fondos de pensiones el dinero que tenemos, pues ¿qué va a pasar más adelante? Porque más adelante va a venir el problema. Viejo, retírese. ¿Y retírese con qué? Si no hay un capital reunido para producir unos rendimientos que permitan a la gente sobrevivir viejos en la etapa de la vejez. Alerta naranja en Bogotá. Esto fue y ya llega, y la alerta naranja, y estamos en el 42% de las camas de UCI ocupadas, y llegó al 46 y al 48 y bajó al 46, y cuidado, y llegó al 50, ¿y qué pasó? Nada. Eso se llama vísperas de mucho, día de nada. El 28% de los comercios en Bogotá cierran definitivamente. Esos sí son temas, queridos amigos. ¿Por qué cerraron definitivamente? ¿No les llegaron las ayudas oficiales? ¿No estuvieron disponibles los créditos de largo plazo y créditos condonables? ¿No se hizo ese esfuerzo? ¿Y ahora qué? ¿Qué se sigue de aquí en adelante? Hoy hay un modesto rebote de las bolsas después del desastre bursátil de ayer, donde el Dow Jones cayó 7%, el Standard & Poor's y el Nasdaq lo mismo, Europa se desfondó, hoy hay un pequeño rebote, pequeñísimo. La nominación de Trump no será en Charlotte, Carolina, sino en Jacksonville, Florida. Los 3 puentes que vienen 3 puentes en cadena, este es el primero. Un país pobre, un país que necesita trabajar, trabajar y trabajar, tiene 3 puentes seguidos, es decir, semanas de 4 días, como se está proyectando que sea en los países más ricos de la Tierra. América supera a Europa en muertes por el COVID. En algo la teníamos que superar, es en muertes por el COVID. Los Estados Unidos, más de 2 millones de casos. Brasil a la cabeza de la contaminación universal. La OCDE, la Sociedad de los Países Ricos de la Tierra, dura crisis económica la que se viene para el mundo.
También quien habla por la OCDE pide la globalización de la economía. La violencia contra la mujer recrudeció en la cuarentena europea y se ha más que duplicado en Rusia. Este es un tema educacional, es un tema de concepción de lo que es la mujer, de lo que significa la mujer, de su valor. Y el ataque contra ella, el ataque físico, es simplemente la demostración del poder del más fuerte físicamente, que no es el más fuerte moralmente. Esto de la mujer es un problema educacional. Nos educaron y nos levantaron diciendo que a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Pero ese es un problema educativo, ese es un problema de concepción de la mujer y de su papel en el mundo. En París volvieron los atascos, ya se abrió todo y ya apenas se puede circular en las calles de París. El Parlamento suizo votó a favor del matrimonio homosexual. Eso lo pueden llamar como quieran. Para nosotros el matrimonio sigue siendo la unión del hombre y de la mujer con miras a la procreación, es decir, a la supervivencia de la especie humana. Lo otro es perfectamente respetable, claro, el que tenga otras inclinaciones las expresa como quiera, pero nos parece que hay unas diferencias sustantivas entre una cosa y otra, con todo el respeto por cualquier expresión que la gente quiera hacer de su vida privada, de su vida íntima. Fue secuestrada por el ELN una suboficial del ejército, Nubia Alejandra López. Nadie habla de ella y ahí debe estar el señor Ceballos desesperado porque el ELN se ponga en paz para poder sentarse con él a la mesa y discutir en esa tierra de promisión para Colombia que ha sido Cuba el principio de toda la violencia que hemos padecido en Colombia desde el 9 de abril de 1948. Cuba, la tierra sacrificada, la de la diáspora. ¿O es que se nos olvida cuántos millones de cubanos no pudieron volver a su patria y que se les arrebató cuanto tenían? De eso nos vamos a olvidar, como de los venezolanos que tuvieron que salir fugitivos de su patria. La historia es para contarla bien contada. En Nicaragua no hay COVID, lo que hay son entierros ocultos. Para que la gente no se dé cuenta, a la gente la entierran por la noche y entonces así no hay COVID. Esas son las tiranías, como la tiranía de Corea del Norte, donde están pasando también cosas atroces, como las tiranías de todos los países comunistas y socialistas que son y que han sido sobre la tierra. Y hoy en la historia recordaremos algo que las nuevas generaciones no olvidaron, sino que no conocieron nunca, además porque como la historia de Colombia desapareció del pensum oficial y ya no se recuerda la historia, en Colombia hubo una dictadura militar en el siglo XX y un golpe de Estado, el del general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953. Lo que ocurrió entonces, las causas del 13 de junio y lo que eso significó en la historia de Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren sintonizarnos desde sus computadores, también pueden hacerlo cómodamente a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y por supuesto, en medio de esta cuarentena, todo el equipo técnico de RCN continúa trabajando incansablemente para que esta señal llegue a los radios que nos sintonizan en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red, y en Sincelejo se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos presentes en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts,
y a través de Spotify. Si no se han suscrito, no dejen de hacerlo. No olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad y con todos nos encanta siempre estar en contacto. Hay muchas maneras para estar en contacto. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta @la hora de la verdad oficial, o a través de Facebook, en donde además de estar transmitiendo en directo, estamos siempre pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. La venezolanísima orquesta Villos Caracas Boys interpreta la colombianísima colombiana Se va el Caimán. De los años 50, todos cantábamos Se va el Caimán. Bueno, con esa canción que nos trae tantos recuerdos y que es tan alegre y que es tan linda, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Colombia alcanzó ayer los 45.212 casos de COVID-19, sumando 1.530 nuevos casos y otras 55 muertes, totalizando 1.488 fallecidos, y seguimos avanzando hacia la cima de los contagios sin que sea posible contener la expansión del virus por el territorio nacional. En medio de este panorama, el presidente Iván Duque fue enfático ayer en que las familias deben estar tranquilas con el tema del regreso a clases de sus hijos a las aulas, lo cual por supuesto ha tenido a la gran mayoría de padres de familia preocupados por esa posibilidad, pues en agosto tendrían que empezar a enviar a sus hijos a los colegios, lo cual pone en riesgo a los niños, pero también a las familias enteras. Nadie quiere enviar a los hijos al colegio a recoger el virus para llevarlo a las casas. El día de hoy el gobierno nacional anunciará cómo será entonces ese regreso a las aulas. Por lo pronto ha trascendido que el regreso sería acordado con los padres de familia y ya veremos pues qué significa eso y cómo se va a manejar. Entre tanto, la situación en Bogotá se sigue complicando. Bogotá alcanzó ayer los 14.537 casos de COVID-19, esto es casi la tercera parte de todos los casos del país, y sus unidades de cuidados intensivos ya superaron ese famoso 50% de ocupación que activaría automáticamente, de manera inmediata, la alerta naranja en la capital del país, según lo anunció en sendas ocasiones la alcaldesa de Bogotá, Nayibe López. Y llegamos al 50%, ¿y qué pasó? Pues nada, absolutamente nada, aparte de un anuncio de la alcaldesa de que se monitoreará la situación durante el fin de semana y dijo que el lunes se anunciarán medidas. Amanecerá y veremos. Lo cierto es que la alcaldesa
podría empezar por explicar por qué no logró esa meta que se propuso para estas fechas de dotar a la ciudad con más de 5.000 unidades de cuidados intensivos. Bogotá solo tiene 716 unidades de cuidados intensivos, algunas ya a tope, sobre todo en el suroccidente de la ciudad, en localidades como Kennedy ya hay unidades de cuidados intensivos que han llegado al 100% de la ocupación. Y recuerden ustedes, esta nueva fase de aislamiento en que estamos en Colombia, que empezó hace casi 15 días, no aplica ni para Cali ni para Bogotá, y no lo haría hasta el 15 de junio, según anunció en su momento el gobierno nacional. No se pueden abrir centros comerciales, por ejemplo. Pero con estas últimas cifras, pues no sabemos qué ocurrirá. En Bogotá, la expansión del virus sigue avanzando a pasos agigantados y no sabemos qué va a pasar en Bogotá ni en Cali, y el gobierno nacional, responsable de esa reapertura de estas dos ciudades, pues no da pista aún de ello. El único mensaje que quedó claro ayer de todo lo que dijo el gobierno fueron las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruiz, con las que advirtió que lo que le preocupa es que la gente le pierda el miedo al virus. ¿Le hemos perdido el miedo al virus? ¿Le perderemos el miedo al virus? Bueno, preguntas que quedan, doctor Londoño, preguntas con las que también estamos saludando esta mañana. Tengo que complementar su noticia. Entramos a un puente, que la gente no crea que el puente es para salir a pasear. Ya Cundinamarca tomó las providencias para que no le llenen de turistas los pueblos, que llenárselos también de coronavirus. Pueblos que Sí, en no Bogotá, tienen un sistema, Cundinamarca cerró por completo sus fronteras. pero con toda razón. Es que en los pueblos de Cundinamarca no hay unidades de cuidados intensivos. Entonces les llega el coronavirus que no tienen, ¿con qué van a remediar el asunto? ¿Dónde van a poner a los enfermos de coronavirus? Se tienen que defender y es lo más legítimo. Para ellos el turismo es importantísimo desde el punto de vista económico, pero la salud y la vida valen más. Entonces no piense en que se va de paseo este fin de semana largo. No, esto no es para pasear. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que buscar dentro de la casa las tareas, les recomendamos los libros. El que tiene un buen libro nunca estará preso, así tenga más de 70 años y el presidente resuelva confinarlo, es decir, ponerlo preso sin haber cometido ningún delito. No importa. Si tiene un libro, lo tiene todo. Busque estar en su casa grato, busque motivos y posibilidades de solaz, de entendimiento con la familia, pero olvídese, no es un paseo, no es la recuperación del turismo, no es y no puede ser porque el coronavirus en Colombia está creciendo todos los días, no se está disminuyendo, está creciendo. Montserrat Fernández, buenos días. Buenos días. Hoy les quiero hablar, queridos amigos, sobre el informe anual de Índice de Paz Global que elabora el Instituto de Economía y Paz. Este es un centro de investigación internacional que presenta cada año su análisis sobre la paz y sobre su valor económico y las tendencias que se observan. El informe cubre casi toda la población mundial, el 99.7%, y utiliza 23 indicadores, que no es cualquier cosa. Pues bien, ustedes probablemente estarán pensando, pero ¿cómo vamos a hablar de paz en medio de tantas protestas violentas, guerra de estatuas, rechazo a la autoridad policial? Y sí, tienen razón. De hecho, el resultado principal de este informe, aunque no es el de este año, no entran estas protestas en consideración, a pesar de eso, el resultado es que hay un deterioro por novena vez en 12 años, y el deterioro es muy pequeño, es solo del 0.34%. Y de hecho el indicador que más ha sufrido es el de seguridad y protección. Así que imagínense cuando el año que viene midan todo lo que estamos viviendo y lo que seguimos viviendo, ¿no? Europa sigue siendo la región más pacífica, pero Latinoamérica fue la que más empeoró debido a un incremento de muertes en conflictos internos. Y ya que el mundo está lleno de protestas, este informe también dice que el número de manifestaciones violentas aumentó, escuchen bien esta cifra, un 282% desde el 2011 al 2019, 282%.
Y eso que todavía, como les digo, no ha contabilizado las recientes protestas que el mundo vive en estos momentos. Protestas que están arrasando con todo absolutamente. Han visto las estatuas, cómo la gente quiere borrar la historia como si con eso se borrara el racismo, ¿no? De hecho, la situación en algunos países es tan grave, como en el caso de Francia, que Macron está debilitado de por sí ya por la epidemia del coronavirus, por la pandemia del coronavirus, y él no oculta su preocupación con el estallido anunciado de lo que llaman una revuelta juvenil. Ya se lo han dicho que puede haber una revuelta juvenil muy seria en Francia. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué después de tanto tiempo de confinamiento, tras el cual muchos decían que saldría una versión mejorada del ser humano, sin embargo, lo que sale a la calle son hordas de personas cargadas de rabia y violencia? ¿Qué está pasando? Personas cargadas de rabia y violencia que se expresan de la manera más irracional y estúpida, tumbando las estatuas como si con las estatuas se cambiara el pasado o se destruyera el pasado. El pasado está ahí y está vigente en las cosas que del pasado perduran hoy. Esa es una realidad. La altura de nuestro tiempo, hecha de cosas positivas y de cosas negativas, depende del pasado. Es que no nos gusta el pasado. Bueno, entonces volvamos ¿volvamos a dónde? ¿Volvamos a ese pasado pero sin colonialismo? Volvamos a ese pasado pero sin ciencia y lo que costó la ciencia y los problemas que tuvo para su desarrollo. El pasado no se puede destruir. El pasado se queda ahí y uno tiene que contar con él, lo tiene que superar, lo tiene que mejorar, son las lecciones del pasado. Pero esta cosa estúpida de destruir estatuas sí no tiene sentido ninguno. Son actos brutales, carentes por completo de sentido y de mensaje. Quiero destruir el pasado y en su lugar, ¿qué quiero fundar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Dónde está esa propuesta? De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Por estos días anda la extrema izquierda en Colombia más rabiosa que nunca, organizan debates para deslegitimar la acción del gobierno Duque, mueven las famosas bodegas para que se hagan publicaciones en redes sociales atacando todo lo que no sea de su orilla ideológica. Ayer, precisamente en el marco de esos ataques sistemáticos que hemos vivido durante esta semana, donde activamente hay exguerrilleros que tuvieron sanciones, otros condenas y otros no han pagado por los delitos que se les señala, como narcotráfico, secuestro, porte de armas, violación, entre otros, escribía el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, en la red social. Abro comillas. La vicepresidenta de la República de Colombia pagó la fianza para liberar a su hermano Bernardo Ramírez de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína. Su esposo Álvaro Rincón era socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo. Que renuncie, cierro comillas. Eso escribía el señor Gustavo Petro, quien no precisamente tiene las calidades morales para salir a decir una cosa parecida. Esto con base en una publicación que reveló un extraño portal de noticias en internet que dio a conocer un hecho que no constituye claramente ninguna conducta irregular o contraria a la ley o reprochable por parte de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que ha sido una mujer ejemplo en el trabajo por Colombia. Ella misma, ante los comentarios, emitió un comunicado de prensa en el que explicó que uno de sus hermanos fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos hace 23 años, por lo que pagó una condena en una cárcel efectivamente en los Estados Unidos. Situación que no podía ser diferente, doctor Fernando, porque ella jugó un papel importante, y es que se trataba nada más y nada menos que de un hermano, y con la caridad y los valores cristianos que le asiste a la familia de ayudar a quien cae en desgracia, pero además a quien lo necesita, la vicepresidente obviamente ayudó para constituir una garantía para que su hermano pudiera y estuviera pendiente de presentarse ante la corte. ¿Cómo corresponde? Pues resulta que ahora en Colombia pretenden desconocer que no existen los delitos de sangre. Aquí la ley penal recae sobre el individuo que comete acciones que obedecen a principios básicos sobre la conducta típica, antijurídica y culpable que todos estudiamos. Lo que hoy extraña es que pretendan volver pedazos a una persona como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que como tantos trabaja sin descanso en el cargo que tiene hoy en el Ejecutivo como vicepresidente de la República.
Este es el resultado de una extrema izquierda rabiosa, repito, que no ahorra esfuerzos en seguir señalando y acusando a sus enemigos políticos. La diferencia es que muchos de esos que hoy señalan o estuvieron presos o tienen pendientes cuentas con la justicia. Esto es como los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Qué se hubiera pensado de Marta Lucía Ramírez si no hubiera acudido en socorro de su hermano en desgracia? En términos coloquiales, lo ha podido matar, le ha podido hacer toda clase de recriminaciones. Era su hermano y tenía que socorrerlo en la desgracia. No para infringir la ley, no para violarla, no para que eludiera la justicia, al contrario, para que se presentara a la justicia debidamente, pero en términos de libertad, en términos razonables. Es una conducta absolutamente limpia, transparente, clara. Un hermano desgraciado, bueno, un hermano desgraciado, un hermano narcotraficante, porque suponemos que el delito se cometió, pero esto es un escándalo que no tiene razón de ser. Y lo hace Gustavo Petro, quien tendría que explicar por qué él y su grupo estaban recibiendo dinero de Pablo Escobar para entrar a la Corte Suprema de Justicia a asesinar a los magistrados. ¿Cómo le parece pues el que da lecciones? O de pronto, si se le borró la memoria porque eso ocurrió hace tantos años, doctor Fernando, sí. Lo de las bolsas no se nos ha olvidado a los colombianos. ¿Por qué no explica eso? Lo de las bolsas, no, pues, pero más grave es que mire, lo del Palacio de Justicia no tiene parangón, no tiene parangón como delito. ¿Quién lo cometió? Gustavo Petro y sus amigos para entrar a Palacio a asesinar a los magistrados de la Corte porque querían aprobar o porque tenían la obligación en derecho de aprobar el tratado de extradición de esos bandidos a los Estados Unidos. Y ese es el que da lecciones ahora de cómo debe comportarse uno frente al narcotráfico, el socio de Pablo Escobar. Pero habráse visto, Demar, habráse visto. Y entonces los de las FARC y los que acusan a Marta Lucía Ramírez, a ver, por Dios, a ver, hablemos de qué se trata. Marta Lucía tuvo un hermano que se portó mal y ella acudió como hermana cumpliendo la ley, atenida a la ley, a hacer menos afrentosa su situación ante la justicia, otorgando una garantía que los jueces disponían que se otorgara. Los jueces, eso no fue violando la ley ni haciendo un subterfugio legal para producir un resultado injusto, pero hay que hacer un escándalo por cualquier cosa, Y si su marido tiene que responder por el tema del fantasma, que responda por el tema del fantasma. La conducta de Marta Lucía es la conducta de Marta Lucía, de una mujer extraordinaria que le ha prestado inmensos servicios a la nación. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Buen comienzo del colombiano Camilo Villegas en la primera ronda del Korn Ferry Challenge, torneo que hace parte del Tour alterno del PGA y que marcó la reactivación del golf en Estados Unidos. Villegas, quien estuvo liderando en las primeras horas del evento, terminó con una ronda de 67 golpes, 3 por debajo del par de la cancha, y ocupa el 10º lugar, a solo 3 golpes del líder, el francés Paul Bajon. Los otros colombianos presentes en este evento, Marcelo Rosso y Nicolás Echavarría, ocupan el puesto 24 y 118 respectivamente. Y en el torneo del PGA Tour, que también hay presencia colombiana, Sebastián Muñoz no tuvo un buen comienzo en el regreso de este deporte después de la suspensión por el coronavirus. Ocupa el puesto 94, 71 golpes en total, con 1 por encima del par de la cancha. Este torneo, que se está jugando en Fort Worth, Texas, tiene a los mejores del mundo presentes y lo está liderando el inglés Justin Rose con un total de 63 golpes, 7 por debajo del par, y el venezolano Jonathan Vega, sacando la cara por Sudamérica, doctor Londoño, ocupa el 3er lugar a un golpe del líder. El número 1 del mundo, Rory McIlroy, apenas calentando con un 68 que lo tiene en el puesto 39. Hoy segunda ronda y corte, sin público y con muchas medidas de seguridad, se reactivó este deporte en Estados Unidos. Por otro lado, en Italia hoy nos deleitaremos con el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien será titular en el partido que define al primer finalista de la Copa de Italia, Juventus-Milán. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchas gracias, Tata. Y en un minuto estaremos con Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, y con un proyecto vital para Colombia. Ojo,
Ojo que nos quieren poner a la penúltima moda, llenos de peligros y con un negociado ahí muy raro en materia de procesamiento electoral. En un minuto, Ricardo Ferro estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Con la línea de crédito LEC, Colombia Agroproduce, apoyamos a pequeños y medianos productores.